¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Coffee and Business. Soy Juan Esteban Portilla y es para mí un gusto tenerles aquí en esta nueva edición del programa que es organizado por Ondata. El día de hoy vamos a conversar con Daniel Canelos, vamos a tener un mano a mano de emprendedor a emprendedor, con un emprendedor serial que aparte de ser un gran profesional es un gran amigo. Pero mientras la gente se conecta, les voy a compartir algunas noticias importantes, como todos nuestros programas, en menos de 3 minutos. Microsoft amplía las negociaciones para comprar TikTok. Habíamos hablado en semanas pasadas, veíamos todo este lío en el cual está TikTok y los Estados Unidos. Según Infobae, Microsoft buscará adquirir las oficinas de la red social en todos los países en los que actualmente opera, salvo en China, donde TikTok funciona bajo el nombre Douyin. Microsoft había anunciado el domingo el inicio de diálogos para comprar solo las oficinas de TikTok en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, pero ahora parece que está detrás de todo el paquete, incluyendo sus sedes en Europa e India. La operación avanza a toda velocidad luego de que el presidente estadounidense Donald Trump está obligando a ByteDance a vender la sede en Estados Unidos de TikTok antes del 15 de septiembre. De lo contrario, TikTok ya no podrá seguir operando en el país. En el marco de la guerra comercial entre Washington y Beijing y las tensiones que siguen creciendo, las tensiones geopolíticas entre ambos países, la administración Trump está buscando reducir la presencia de empresas tecnológicas chinas operando en territorio estadounidense por temor a una posible amenaza a la seguridad nacional. Esto ya sucedió con el gigante tecnológico Huawei, el que Estados Unidos acusa de estar vinculado con el ejército chino y el Partido Comunista de China. Ahora, fíjense, eso tiene que ver con TikTok, nuestra siguiente noticia también. The Weeknd, esta famosa banda que la verdad es buenísima, a mí también me gusta, realizará un concierto virtual a través de TikTok. Esto según el Clarín, una de las grandes bandas, The Weeknd, y uno de los hits que se dio en la pandemia, Blinding Lights, se volvió un fenómeno viral en la cuarentena a través de TikTok. Inspiró a millones de usuarios de TikTok a bailar al ritmo del challenge Blinding Lights Challenge. Por este motivo, el cantautor canadiense fue elegido el artista para hacer el primer show virtual a través de esta plataforma mañana, viernes 7 de agosto a las 9:30 de la noche. The Weeknd Experience es presentado como una experiencia cross-reality que combina el mundo virtual con los sentidos del espectador. Chile se despide de las bolsas plásticas. Según Teleamazonas, desde esta semana Chile prohibió a todos los comercios entregar bolsas plásticas a sus clientes. La ley, que fue aprobada en el 2018, estableció que de forma gradual las empresas grandes y los comercios minoristas vayan eliminando el uso de fundas para llegar a una prohibición total. La prohibición no incluye las bolsas de plástico en las que se envasan alimentos o las que se usan por razones higiénicas. Los comercios que hagan caso omiso a la normativa deberán pagar una multa de $330 por cada bolsa de plástico entregada. Y en nuestro tip del día, nuestros amigos de Café de Altura 1600 nos recomiendan atrevernos con nuevos métodos. Por ejemplo, preparar un café en una cafetera moka italiana. Para esto, nos dicen que es mejor que el agua esté hirviendo antes de poner el café y así disfrutar de un café intenso y lleno de sabor. Bueno, me parece que con esto estamos llegando ya tenemos un número importante de gente que se está conectando, así que comenzamos. Bueno, ahora sí, entonces le doy la bienvenida, le voy a agregar ya a Daniel Canelos y les voy a contar un poquito de él para que lo puedan conocer quienes no lo
conocen, es un quiteño de 36 años, docente de la UIDE y de la Escuela de Emprendimiento de la Universidad de los Hemisferios, graduado de negocios, internacionales y con cuarto nivel en creación y dirección de empresas. Además, está cursando un MBA en innovación en la UIDE, es accionista de varias empresas vinculadas a la industria de alimentos y bebidas. Daniel, bienvenido a nuestro programa. Te agradezco por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola Juan Esteban, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, aunque sea verte virtualmente, ya que Sí. con este problema no nos podido ver, pero un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, yo siempre pregunto, estamos en esta pandemia, la verdad nos ha afectado a todos. Siempre me gusta empezar las entrevistas preguntando a nuestros invitados qué nomás hicieron durante primero la cuarentena, ahora en la pandemia, qué tanto les ha cambiado su vida, cómo es en tu caso, con tu familia, cómo nomás han ido cambiando sus hábitos. Bueno, te cuento que hemos estado respetando bastante, con incertidumbre también. Al principio eran 2 semanas, luego de esas 2 semanas ya vamos casi 5 meses encerrados y obviamente para todos ha sido una sorpresa, pues no nos cogió de golpe, fue de repente. Claro. Y incluso en la universidad, dando clases en la universidad, de un día al otro tocó mudarse a las plataformas virtuales a preparar clases, y claro, esos son nuevos retos y problemas también, ¿no? Pero bueno, se han ido solventando de a poco y ahí vamos. Pero bien, bien, la familia bien, por suerte, con salud y encerrados todavía. Claro. Bueno, a ver, lo importante es la salud, que al final eso es lo que más. Pero bueno, la parte económica, ya empezaremos a hablar de todo eso, pero para nosotros, sobre todo para los nuevos, siempre tenemos un pequeño video que hacemos con los 5 puntos clave del día. Así que si les parece, les voy a compartir todos estos puntos que trataremos durante esta conversación. Ecuador es uno de los países con la tasa de actividad emprendedora más alta de la región. Sin embargo, tener la tasa más alta no es un indicador favorable cuando consideramos que, según estudios, el 90% de los emprendimientos cierra antes de los 3 años. La actual situación ha impactado duramente a los negocios, pero también hay que mencionar que el coronavirus ha instaurado nuevos hábitos y rutinas y con ello la oportunidad de identificar nuevos negocios, productos o servicios. Adaptarse definitivamente es la clave para sobrevivir en situaciones turbulentas y por ello, mientras más flexible sea la empresa, mayor será su capacidad de adaptación. El éxito de un emprendimiento no solo depende de hacer bien las cosas, sino que las personas tomemos cada vez más conciencia de la importancia de apoyar a los pequeños negocios, ya sea comprando sus productos o realizando una acción tan sencilla y gratuita como una recomendación positiva. Con nuestro invitado de hoy, Daniel Canelos, un emprendedor serial, conversaremos a profundidad sobre algunos aspectos importantes del emprendimiento en el Ecuador. Coffee and Business llega a ustedes gracias al auspicio de Café de Altura 1600, Ática, Sisterly Nuts, Q-Paddle, Cabo Creativo, Medca, Médico a tu casa. Bienvenidos. Bueno, a ver, entonces, entrando en materia. Antes de empezar a hablar de emprendimiento post-pandemia, Daniel, ¿cuáles son las recomendaciones o requerimientos que necesita una persona para emprender con éxito? Bueno, básicamente lo que yo creo es que necesitamos tener claro cuál es el público objetivo al que vamos a llegar. Primero, saber cuáles son las necesidades del público objetivo. Formalizar jurídicamente es algo muy importante y evitar todo tipo de informalidad, que es lo que realmente el formalismo nos convierte en emprendedores. De lo contrario, solamente son
digamos, emprendimientos, entre comillas, por necesidad, no por oportunidad. Entonces, creo que esos tres tipos de factores son necesarios para que las cosas, no es que te garantizan un 100% de efectividad, pero al menos puedes reducir un riesgo para que las cosas puedan ir avanzando. Claro, o sea, tú te refieres a como la competencia desleal. Obviamente un emprendedor que no, que por ahí está, no sé, Sí, por informalmente. ejemplo, ahorita en este contexto de la pandemia se han presentado muchos problemas porque, por ejemplo, en la industria de alimentos y bebidas de la cual yo pertenezco y que, por cierto, es una de las más golpeadas con este tema, Claro. ha habido mucho problema de nuevos emprendimientos que se dan solamente por necesidad. O sea, se ponen a cocinar en la casa, por ejemplo, y no cumplen ningún tipo de permiso, o estás con gas subsidiado, por ejemplo, entonces no tienes ese chance de tener una competencia leal, ¿no? Entre otras cosas, pero básicamente eso. Sí, claro, es como, no sé, pensar en que quieres comprar unos, no sé, unos pastelitos, unos cupcakes, no sé, o tienes una invitación a una primera comunión, tienes la opción de comprarle a quien está constituido, a quien está pagando impuestos, a quien está con su local comercial y que tiene toda su estructura. Claro, Y por otro lado, tienes a la persona que compra que produce en la cocina, que no declara impuestos y que obviamente tiene, o sea, sí es una competencia desleal. a la larga sí podría verse como una competencia desleal. Ahora, entiendo también el problema que se armó durante todo este tiempo. Mucha gente se quedó sin trabajo, se redujeron muchos sueldos también. Entonces, eso obligó a la gente que organice, y también tuvo más tiempo, ¿no? Para que organice este tipo de emprendimientos o de oficios momentáneos. De todas maneras, no se le podría categorizar como un emprendimiento porque no está enmarcado en lo que es tramitologías o lo que es formalismo legal, ¿no? Nadie factura, no hay un formalismo legal, netamente. ¿Y crees que hay alguna forma de controlar esta competencia, o sea, esta informalidad? O sea, desde gobierno me refiero. Es complicado, yo creo que es bastante complejo. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que aquí el gobierno te sectoriza, o sea, los negocios formales que están en ciertos sectores de la ciudad son mucho más observados que los que están en otros sectores, hablándote del norte y el sur, por ejemplo. Entonces, no sé a qué se debe, pero en la práctica es lo que pasa. Puedes tener un restaurante muy bien consolidado, con todos los permisos y cruzas la calle, literalmente cruzas la calle y no tienes ningún permiso. Entonces, y no usan gas industrial, usan gas doméstico. Entonces, no sé cómo lo pueden canalizar las autoridades, aunque deberían, porque ya te digo, hay casos, al menos casos personales, donde solamente cruzas la calle y puedes ver este tipo de fenómenos, ¿no? Le veo complejo. Ese sería el reto de las autoridades realmente, pero es complicado. Bueno, de cierta forma, por lo menos hablando de estas sociedades creo que es de acciones simplificadas, creo que de alguna forma, por lo menos por ese lado, es como ayudarle a quien quiere emprender y constituirse como empresa. Creo que es por lo menos así una forma de hacerlo sin tanto trámite ni burocracia como era tal vez hasta el año pasado, porque esto me parece que es desde este año. Entonces, pero después sí queda un camino fuerte por recorrer, porque evidentemente, como bien dices, este ejemplo que pones con lo del gas industrial versus el gas doméstico, hay restaurantes que están produciendo con gas doméstico y obviamente les resulta muchísimo más económico que en cambio el restaurante que está produciendo con gas industrial con todo lo que representa. Así es. O sea, eso como por ponerte como un ejemplo. Hay varios factores, ¿no? Tienes desde pagos de impuestos, patentes, por ejemplo, municipales, que también son parte de los costos a la final del producto, ¿no? Y las zonas turísticas también que tienes que Y las pagar. zonas turísticas, bueno, la cantidad de permisos municipales que necesitas, a la larga te suben costos. Incluso hasta pagamos por tener prendidas las televisiones o la cantidad de televisiones o de parlantes que se tienen. Entonces, todo eso a la larga te suben costos. Claro. Ujú. En el caso
digamos que tienes una idea de negocio. ¿Tú recomiendas hacer un estudio de mercado? ¿Recomiendas hacer un plan de negocios? Hay posturas diferentes, hay gente que por ahí le ha ido bien sin hacerlo, hay otras personas que en cambio les ha ido mal haciéndolo. Creo que no hay una fórmula exacta, pero ¿cuál es tu postura al respecto? ¿Eres de hacer un plan, de hacer un estudio o de lanzarse directamente? Francamente, hacer un estudio de mercado es lo más recomendable. De todas maneras, personalmente no lo he hecho. O sea, me Siempre, pregunta que sí, pero tú no lo has hecho. sí, yo lo recomiendo a pesar de que yo no lo he hecho. Ahora, el nuevo contexto de la pandemia nos va a obligar a que conozcamos de nuevo, empecemos desde cero. Por eso es que ahorita realmente me consideraría como un aprendiz de emprendedor, porque no sabemos qué va a pasar luego de esto. Entonces, sí creo que en este contexto sí me presentaría o impulsaría para que se haga un estudio de mercado antes de poder emprender en algo nuevo, ¿no? Claro, tenemos Realmente, nuevos hábitos, totalmente nuevos hábitos. nuevos hábitos, así es. Y no solamente nuevos hábitos, sino que también eh, la gente va a estar muy reacia a ciertos negocios de mucho contacto. Entonces, bueno, también es un hábito, ¿no? Poniéndolo ese lado. Pero vamos a estar muy gastados. Entonces, hay estudios de mercado que, según he escuchado de ciertos empresarios que han estado haciendo de manera virtual, pero que arrojan un resultado y al final de cuentas lo ejecutan y no les funciona. Claro. Entonces, eso se da bastante porque estamos viviendo un momento de incertidumbre y eso hace que los resultados sean complicados. Tener una certeza, al menos algo de certeza, no, certeza no va a haber, pero al menos algo de certeza. Sí, o sea, para mí es como tener, te sirve como para tener ojos en tal vez ciertas cosas que no las tenías contempladas, tal vez de cierta forma contemplar diferentes escenarios como para que no sea solamente el que te imaginabas. A veces también te sirve como para tener luces, pero a la final son posturas. Hay personas que recomiendan hacer todo ese proceso estructurado y hay personas que en cambio son como más en base a la intuición. A la final en negocios nada está dicho. No está ¿Cuáles son dicho. los principales errores desde desde tus experiencias, los que tú has tenido y los que ves también que la gente está teniendo, que sigues viendo con frecuencia? Yo creo que uno de los principales errores es querer atacar a todo el mundo porque tienes redes sociales. O sea, creo que ese es uno de los grandes errores. Ahora las redes sociales te permiten que segmentes por el tipo de red. Entonces, el que tengas una página de Facebook te abre un abanico para atacar a todo tipo de nicho de mercado. Y eso también complica porque si no estás bien enfocado a tu consumidor objetivo, no vas a llegar con la eficiencia que requieres. Entonces, creo que ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es, como te decía al inicio, la no formalización de los emprendimientos, el no tener, por ejemplo, en casos personales, no tener las cosas por escrito, a veces darse o dar por entendido algo o tener un acuerdo tácito generalmente no funciona. Es preferible tener todo por escrito, por más que las cosas, o sea, tu buen amigo, el que sea socio, a pesar de que se digan cosas muy insignificantes, a la final pueden ser importantes. Entonces, creo que eso es uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta. Eso creo que básicamente, creo que eso es de las cosas más importantes. Sí, y el manejo con socios, o sea, que has tenido diferentes socios en diferentes negocios, personas que inclusive te has asociado y que tal vez no les conocías. Ese manejo, ¿cómo recomiendas que se haga? Porque hablabas ahorita de formalizar, de dejar las cosas escritas, eso me parece que es importante. Sí, al menos, bueno, tenemos una gran cantidad de socios y es verdad, muchos de los socios con los que se han ingresado a los distintos emprendimientos, algunos ni se les conoce, se les ha visto nada más. Eh, es complejo, pero como te digo, la parte de dejar por escrito es fundamental. También es el hecho de la confianza que puedas tú dar, hasta cuál es tu límite de confianza. Entonces, ¿cuál es el alcance del negocio, por ejemplo? ¿Cuál es el manejo financiero?
el tratar de ver que haya una tercera persona que haga la contabilidad, por ejemplo, o empresas externas que hagan la contabilidad, que es la parte más sensible del negocio. Entonces hay maneras, de hecho, creo que la parte de buscar sociedades y de tener diferentes accionistas es como funciona el mercado americano, que es un mercado ejemplar en el tema de negocios, por ejemplo. Entonces, sí soy pro socio, pro alianzas, creo que es las cosas que a la final te ayudan a crecer. Es muy difícil crecer solo. Entonces, sí soy pro socio y a la final se confía en la gente, ¿no? Y claro, ha habido más experiencias también, pero menos mal no han sido tan grandes. Todo es un aprendizaje. Fíjate, tenemos una pregunta de Caro Rivera. El tema del estudio puede tener un costo que los emprendedores no pueden asumir. ¿Cuál es tu postura al respecto? Sí, ese es uno de los problemas, ¿no? Ese es uno de los problemas porque los costos por ejemplo, de un estudio de mercado son cuantiosos. Entonces, eso hace que mucha gente no los tome en cuenta. Entonces se lanza por suspicacia, nada más por feeling, pero no se lanza porque tiene algo ya o una base. Pero como te decía, Caro, ¿no? Me parece que les preguntó, como decía antes, en este momento, en este contexto, los estudios de mercado son un poco complejos de determinar los resultados, porque ni la gente sabe bien qué quiere. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar la próxima semana. Se ve una luz al final del túnel con este tema de la vacuna y creo que eso nos da un poco de tranquilidad al saber que en algún tiempo cercano, en algunos meses, volveremos a estar juntos y capaz las entrevistas ya sean presenciales, Juanes, nuevamente. Entonces, podamos vernos. Sí. Entonces, eso nos da esa tranquilidad, ¿no? Pero en este momento sí es bastante complejo y claro, toca gastar, ¿no? Son Sí, costos. me parece que también, o sea, parte también de esa creación de un negocio también es como ser creativo y buscar, qué sé yo, alianzas, como mencionabas tú hace un momento, inclusive en el momento de hacer una alianza puede ser que por ahí se logren establecer canjes, digamos, que abaraten ciertos planes, ciertos estudios o en diferentes gastos. Se pueden hacer alianzas, por ejemplo, y pagar con canjes inclusive, y así minimizar esos costos que evidentemente el emprendedor tal vez no los tiene. Me parece que mucho también hay que ser recursivo. Justo yo veía en una entrevista que hacían la semana pasada, justo esa palabra me quedó a mí sonando, hay que ser recursivo, y eso no necesariamente significa invertir mucho, es simplemente buscar lo que mejor se ajuste para tu presupuesto, y hay diferentes tipos o sea, hay para todo, ¿no? Tenemos más preguntas también, decía, a ver, me voy a ir tratando de hacerlas en el esquema como lo tenía planificado. Ahorita hablar de emprendimiento en general para después ponernos a hablar desde la pandemia en adelante. A ver, decía César Vaca, decía, Daniel, ¿qué cambios en negocios has pensado son necesarios a futuro para poder ser más resilientes ante la crisis? O sea, creo que ya todas las preguntas van a empezar a ir por la crisis. Bueno, yo creo que la negociación con los trabajadores, con los empleados, es una de las cosas más importantes, ¿no? Dentro del negocio. Saber poner claras las cosas con los empleados, ver qué manera se puede negociar. Realmente es imposible seguir con el esquema anterior a hace 4 o 5 meses, antes de la pandemia. Muy complicado que podamos, al menos en empresas, mantener los mismos esquemas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, un poco también el llegar a asumir las pérdidas, ¿no? O sea, sabemos que estamos en un momento en el que ya tenemos que reducir nuestro margen de utilidad. Entonces, eso también es básico. Pretender ganar lo mismo que antes, con una liquidez tan reducida en la que tenemos ahorita en el mercado y con un decrecimiento de la economía tan alto, hace que no podamos pretender ganar el mismo porcentaje o el mismo margen de utilidad. Entonces, irnos acoplando un poco
a este nuevo esquema donde si antes tu negocio botaba el 20-30% de rentabilidad, capaz ahora que te bote un 15 hasta que pase esto, no está mal. La cosa es seguir a flote y sobrevivir. Sí, y claro, la crisis económica no es que se va a acabar cuando haya vacuna. O sea, eso Así es. es, exactamente. Bueno, según la CEPAL, estamos realmente a 10 años de que se vuelva el mercado como fue en el 2013, por ejemplo, aquí en el Ecuador. Casi un decrecimiento de alrededor del 10%. Entonces, sí, se viene fuerte y claro, el momento para los emprendedores, para los empresarios, es el momento de entrar en negociaciones con su personal y como te decía, eh, reducir un poco el margen para que el negocio siga a flote y pasemos este gran tsunami, ¿no? Podamos surfearle al menos. Y tenemos también una pregunta. Fernando Dueñas, Daniel, te pregunta, Daniel, ¿qué recomendarías para reforzar la visita directa al cliente que se realizaba y ahora el esquema cambió totalmente? Justamente ese es uno de los problemas, o sea, los negocios que tienes un contacto directo con el cliente se han visto bien complicados. La única forma es virtual ahora. Este tipo de plataformas nos dan, la gente se ha estado acostumbrando y creo que por el momento es una de las cosas que podemos hacer es utilizar este tipo de plataformas para acercarnos. También utilizar estos métodos de WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp es una plataforma que ha crecido bastante y que tiene varios elementos donde te permite hacer este tipo de conversaciones también directas. eh, Creo que eso básicamente. No hay mucho como por hacer porque hay gente que está muy afectada y toma como virtud el cuidarse y alejarse de la gente. Entonces, la gente está muy sensible ahorita. No le gusta que se acerque, no le gusta que le toques. Entonces, preferible es hacerlo de manera virtual. Eh, no le veo otra forma por el momento. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel. En lo que lo que para mí es más, es algo que en mi cabeza está como que gira y gira y gira todo el tiempo, es cuando ya, digamos que este año se soluciona toda esta crisis de salud, digamos, y que ya tenemos una vacuna y regresamos a la normalidad. Me parece que después, cuando ya estemos en esa, ya regresando a como era antes, me parece que van a haber muchísimas cosas que han cambiado. O sea, me parece que ya nuestros hábitos de por sí han cambiado. Creo que la gente ahora ya sabe que puede estudiar en línea. Creo que ahora la gente está totalmente familiarizada con hacer reuniones virtuales. Y me parece que las empresas en ese sentido van a tener que adaptarse porque de lo contrario van a empezar o sea, a seguir perdiendo el terreno que lo tuvieron en algún momento. O sea, ya nos hemos dado cuenta que podemos hacer muchísimas cosas sin necesidad de estar presencialmente viéndonos o reuniéndonos. Creo que esas cosas han cambiado. Me parece que no va a haber o sea, no vamos a regresar a eso. O sea, creo que es lo que a mí todo el tiempo me está dando vueltas en la cabeza. Yo creo que Juan Esteban, perdón, es una cuestión de industria también. Eh, Depende de la industria. O sea, por ejemplo, hay estudios, por ejemplo, un estudio jurídico puede hacer este tipo de reuniones virtuales, pero en el caso de un restaurante o en el caso de un gimnasio, No, es no, algo claro. que evidentemente tenemos que ir. Y dentro de los estudios estoy viendo un estudio que hicieron en España y en China, que es lo que la gente más extraña, realmente es salir a restaurantes, salir a discotecas, o sea, todo lo que es entretenimiento fuera, lo que es gimnasios, lo que es salir de compras, por ejemplo. Entonces, yo creo que depende mucho de la industria. Definitivamente en un inicio la gente va a estar muy asustada por cómo pasó todo esto. O sea, vamos a estar despertando de esta pesadilla y vamos a estar un poco asustados, pero al menos el ecuatoriano tiene mala memoria. Eh, entonces, creería yo y esperaría que las cosas después vuelvan en unos meses a partir de la vacuna
volvamos nuevamente a la normalidad, al menos en estos negocios de contacto, que es lo que te comentaba antes. Claro, claro, en muchos negocios que sí son de contacto, o sea, no se puede cambiarlo, pero me parece que a pesar de que son negocios que tienen contacto y que no van a tener que dejar, que van a tener que, o sea, que no van a dejar de tener ese contacto cuando ya regresemos a la normalidad, creo que igual van a tener que adaptarse. O sea, me parece que igual sus clientes, el mundo en general, a raíz de esta pandemia, me parece que todos hemos cambiado y todos nos hemos dado cuenta de diferentes cosas inclusive hemos incorporado hábitos que tal vez antes no los teníamos. Por ejemplo, en el caso de un gimnasio, puede ser que mucha gente se dé cuenta que tal vez ahora puede hacer ejercicio de otras formas sin ir al gimnasio. En el caso del gimnasio habrá que ver cómo replantea su negocio para recuperar el terreno. Y eso me parece que va a ser la dinámica de lo que va a pasar en el 2021 y a largo plazo. Y el tema es que evidentemente ahorita no tenemos esas respuestas porque aún no lo estamos viendo. Habrá que ver cuando ya empiecen a salir información porque va a ser conocer de nuevo a la gente, o sea, prácticamente. Exactamente, ahorita estamos en este momento de nuevo aprendizaje, empezando desde cero. Por eso te decía, aprendiz de emprendedor realmente, porque estamos viendo cómo va funcionando el mercado y viviendo al día realmente. Tenemos también una pregunta de Pablo Díaz. ¿Cuáles son las principales alarmas para tomar acciones inmediatas y cerrar un emprendimiento? Bueno, depende de la industria, ¿no? Pero el flujo de caja es muy importante. O sea, si es que ya no tienes liquidez y no tienes cuentas por cobrar, es complejo. Ahora, los negocios que son más grandes, que tienen que están dentro de créditos, por ejemplo, es muy complejo. O sea, hay industrias que son bastante grandes y que se manejan con flujos de caja gracias al crédito, a las líneas de crédito que mantiene. Entonces es muy, muy complejo para ellos coger y de un día al otro cerrar o mudarse de modelo de negocio porque tienen maquinaria, porque tienen montado una estructura para el negocio. Entonces, en ese caso, buscar líneas de crédito es la única opción y llegar a lo que es una, una alianza estratégica para ver, como tú dices, ¿no? Ver cómo se puede ir reestructurando ese tipo de deudas o ver cómo puedes licuar las deudas, aplazándole, más o menos como lo que está haciendo el país, refinanciando las deudas. Eso es lo único que quedaría por ver, pero para cerrar ya un emprendimiento habría que ver el flujo de caja y cuáles son las perspectivas que se tienen. Un poco complejo, habría que hacer un análisis mucho más profundo del tipo de industria para poder dar una respuesta a eso. Ajá. Sí, además me parece, uno de los problemas que siempre suelen pasar es que uno tiene el corazón metido en algo y tal vez eso le hace como no tener una visión clara y es como que se imagina que en algún momento van a recuperarse las cosas y probablemente ese es, o sea, además de lo que decías también, eso es muchas veces Sí, uno pierde. el asunto es no enamorarse, ¿no? De los negocios. O Claro, sea, verlo creo objetivamente. que, creo que desde que yo empecé en el tema de emprendimientos, que van a ser un poco más de 12 años, he estado cazando olas, viendo qué tipo de industria es la que más me calzaba y cuál es la que más me gustaba. Entonces, realmente irse por el lado del enamoramiento, quedarse en una idea porque chuta, le tienes cariño, no tiene Claro, mucho sentido ahorita. Es un momento solamente de ver si es que es rentable o no y como algo material, o sea, si es que en verdad no funciona, hay que cambiar y cambiar rápido antes de que eso te cueste más, ¿no? totalmente de acuerdo. Tenemos también, a ver, una pregunta de Fernando Ayo. Decía, saludos a dos grandes profesionales, Juan Esteban y Daniel. Tengo el gusto de conocerles y de su gran valía. Una pregunta, ¿qué recomendación darías, Daniel, a los futuros emprendedores que están formándose en las universidades? Fernando es un amigo de la casa a quien le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Saludos, Fernando, qué gusto. Bueno, yo creo que ahorita de las cosas que podemos hacer para los nuevos emprendedores es seguir capacitándonos. Como comentabas al inicio, al menos en mi caso, eh, tengo este estudio de cuarto nivel y ahorita estoy queriendo cursar, o cursando, mejor dicho, en la Universidad Internacional, este nuevo MBA en innovación, justamente para no quedarme con los conocimientos anteriores. Entonces creo que es momento de capacitarse, es momento de seguir aprendiendo.
Eso básicamente es lo que yo creo que recomendaría en este momento. O sea, los nuevos emprendedores seguir estudiando en la pandemia, en este momento, lo que podemos ver es que todo lo que es servicios profesionales, de alguna u otra manera han podido surfear esta ola, ¿no? Entonces, la capacitación constante es lo que más o menos te puede ahí solventar con alguna de estas catástrofes mundiales. Sí, excelente, yo también estoy de acuerdo. Uno no deja de aprender nunca, esa es Así la es. verdad. Decía Fernando Dueñas, decía, uno de los problemas de la presentación y el acercamiento virtual es que puede existir ocultaciones de las empresas y sus infraestructuras, que es un plus para las que sí las tenemos y pueden ingresar y lo están haciendo al mercado, empresas fantasmas que no están en nada, que no ofrecen nada y solo intermedian y se vuelven oportunistas o los famosos todólogos. José Suárez, Daniel, ¿qué opinas de una integración hacia atrás en estos momentos? Bueno, lo que dice Fernando primero, eh, ahorita lo que hay que enfocarse mucho es en la ayuda de redes. La ayuda de redes justamente para sacar videos, o sea, ya ahorita no es mucho momento de fotos, o capaz depende de la industria, pero sacar videos de la infraestructura, por ejemplo, es algo que funciona bastante bien. En el caso de que quieras un poco mostrar tu estructura como plus o como fortaleza de la empresa. Eh, las cartas de presentación ahora son, son digitales. Entonces, en ese contexto es movernos en ese sentido y si queremos desprender o mostrar nuestra estructura como carta de presentación, una de las mejores formas es hacerlo de manera con videos y manera virtual. Y Ujú. con respecto a lo que preguntaba José Suárez, ¿qué opinas de la integración hacia atrás en esto? Eh, yo creo que ahorita en estos momentos es muy complejo, o sea, no hay antecedentes de algo así. Entonces, puede funcionar como no puede funcionar, o sea, no hay nada dicho en este momento, entonces habría que ver en qué contexto se puede ver, en cuáles son las formas y cuáles son los parámetros y los alcances, y podría funcionar. Eh, depende de la industria. Igual, como les decía antes, habría que hacer un análisis un poco más profundo del tipo de industria para ver si es que es viable o no. Igual me parece y conociéndote creo que vas a estar de acuerdo, cuando uno encuentra una oportunidad, independientemente de si es que hay crisis o no hay crisis, hay que subirse a ese trencito y aprovecharla. Entonces, si es que en esa oportunidad está integrarse hacia atrás o integrarse hacia adelante, si este es el caso, me parece que también es importante aprovecharlo. A ver, siguen llegando siguen llegando las preguntas. A ver, Que eh, vengan, que vengan. vengan las preguntas, está bien. A ver, yo no puedo dejar de preguntarte, como les decía, como les decía al principio, tengo una amistad cercana con Daniel, le conozco hace muchísimo, muchísimo tiempo y sé obviamente que ha emprendido en muchísimas ocasiones, o sea, que ha hecho, o sea, tiene toda una trayectoria. Después de todas tus experiencias, si yo te podría preguntar hoy, ¿cuál es tu fórmula después de todas tus experiencias, tus errores, tus aciertos? ¿Cuál es hoy tu fórmula? O sea, ¿en qué te concentras hoy si es que alguien te presenta una idea de negocio? ¿Cómo es tu proceso para decidir si es que tú te metes en ese proyecto o no? Es una pregunta bien compleja, Juan Esteban, porque eh, como está el país en este momento, es bastante difícil decirte, pucha, voy a meterme en algo súper bien planteado porque no sabemos qué va a pasar. Pero creo que básicamente los negocios de agroindustria, por ejemplo, son los que ahorita me atraerían y lo que es logística, por ejemplo, en este momento. Eh, quisiera ver también cuáles son las proyecciones que tiene el negocio, ¿no? O sea, cuál es la cantidad de inversión. Además de eso, estoy muy claro en que los grandes arriendos ahorita ya no son
sustentables. Creo que eso es algo que yo eliminaría por completo. O sea, si es que hay algún tipo de arriendo muy alto, definitivamente, si es que no hay una negociación en ese sentido, preferible es no entrar. Entonces, nuevamente habría que ver el análisis de la industria, pero vería ese tipo de pautas, digamos, para poder tomar una decisión. Fíjate, nos decía Pablo Díaz, creo que va enlazado con lo que yo te preguntaba. Sería muy interesante, decía Pablo, que el invitado nos cuente una experiencia particular de emprendimiento que haya tenido. Seguro tiene buenas anécdotas para contar. Bueno, sí, ha habido buenas anécdotas. Creo que, pucha, si no, no me hubiera dedicado tantos años a esto. Eh, ha habido varias porque he estado en varias industrias. He estado en la industria de alimentos y bebidas, que es la última en la que estamos realmente complicados. Ha habido la industria de construcción también, en la que también hemos diversificado. Industria de comercio exterior, por ejemplo, creo que esa es una de las industrias que mejor me he alineado. Es lo que estudié en la universidad, lo que más me ha gustado, hacer ventas internacionales y todo lo que es logística internacional, hacer intermediación de venta internacional, búsqueda y agenciamiento de compras en el exterior. Eh, Eso creo que son las experiencias más motivantes que he tenido. El tema de alimentos y bebidas fue una industria más recreativa, la cual me llamó la atención por mi forma de ser, un poco de forma de ser más extrovertida y me llamó más la atención. No ha sido ha sido o sea, tiene su rentabilidad, pero no ha sido la más rentable, digamos, en las experiencias que he tenido, pero muy sacrificada, por cierto, pero a la larga te motiva, te da pasión, es recreativa, como te digo. ¿Cuáles son o sea, tenemos un juego siempre hacemos un concurso para las personas nuevas que no se han conectado a nuestros programas. Antes de llegar a ese concurso, como para ir cerrando, para no alargarnos, a pesar de que nos podríamos, sobre todo viendo todas las preguntas que han llegado, nos podríamos quedar horas aquí conversando. Sectores que sientas que van a ser los más beneficiados después, o sea, con toda esta pandemia y lo que se venga después. ¿Decías agroindustria hace un momento? Sí, bueno, tomando en cuenta que vamos a volver a una normalidad, tomando en cuenta eso, o sea, primero los emprendimientos deberían ser basados no porque en este momento se necesite, o sea, por ejemplo, los emprendimientos de mascarillas es algo que algún rato va a pasar, o los emprendimientos de importarse las pruebas de COVID o ese tipo de cosas en donde solamente se están haciendo por necesidad, sino creo que los emprendimientos deberían ir más a largo plazo en ese sentido. Tomando en cuenta eso, creo yo que el entretenimiento, los gimnasios, todo lo que es accesorios, por ejemplo, de belleza, va a irse potenciando poco a poco. Turismo, por ejemplo, el turismo es algo que la gente, al menos en los estudios que he estado leyendo, el turismo es algo que la gente está deseosa por hacerlo, entonces va a potenciarse después de esto. Todo lo que implica el turismo, ¿no? Claro. En lo que es la agroindustria hay nuevas regulaciones, nuevas normativas con respecto a diferentes productos y claro, la necesidad de importar divisas también acá al país hace que vaya a haber muchos beneficios para el exportador. Entonces eso nos da también pautas de que por ahí pueden ir los tiros para nuevos emprendimientos. Interesante. Tenemos una pregunta de Pablo Alvear. Con esta crisis, todos los negocios han optado en sacar muchas promociones. ¿Qué tan riesgoso crees que sea esto para los negocios? ¿Crees que el cliente se acostumbre a comprar únicamente con promociones y ofertas? Sí, o sea, sí, lo que pasa es que si es que no pones promociones en este momento, nada de lo que esté dentro de la línea de la primera necesidad es necesario. Entonces, un poco para tener flujo de caja, las promociones son válidas en este momento. No creo que a la larga eh, vaya a darse una costumbre de la gente que solo compra en promociones.
pero si bien es cierto, el tener un precio competitivo al futuro va a ser importantísimo. O sea, como los hábitos van a cambiar y puede ser dentro de uno de los hábitos que va a verse afectado, va a tocar ajustar mucho los precios y va a tocar ajustar mucho las promociones también. Pero también va a haber una cantidad de oferta más reducida, digámoslo, va a haber muchas empresas que cierren y eso, las empresas que se queden vivas, por ejemplo, van a tener la opción de poder de alguna manera ir mandando en el mercado. Entonces, una pregunta interesante, Pablo, es una pregunta que habría que ir viendo cómo se da. Como te digo, no hay antecedentes de ver cómo va a reaccionar la gente, pero en primera instancia es una pregunta, o sea, de un criterio personal. Creo yo que este momento de promociones es válido y después poco a poco habrá que ir regulando para que las cosas, si bien es cierto, el margen no sea el mismo, pero que tengamos un margen más interesante para el negocio. Perfecto, decía Juan José. Muchos emprendimientos dependen del panorama político. ¿Cómo ves las proyecciones políticas en el futuro de los emprendimientos? Por eso hay que capacitarse, porque si es que viene un Bucaramanga Correas, se jode toda la cosa. Entonces, no quiero meterme el tema político, pero está complicado. O sea, veo que hay como 21 candidatos a presidentes, entonces eso te da una inestabilidad, obviamente, en todo tipo de ramas. Y eh, sí, va ligado, todo lo que es político, económico va ligado. Habrá que ver, es daño electoral, habrá que ver quién se perfila como favorito, pero según las últimas encuestas, no son muy alentadoras tampoco. Sí, justo estaba viendo eso. Decía, la última pregunta para llegar a la ronda de preguntas rápidas y de ahí sí hacer el concurso que seguro muchos lo están esperando. Miriam Pérez te preguntaba, ¿el marketing digital qué tan importante consideras para un emprendimiento? Bueno, el marketing digital ahorita es todo, ¿no? En el contexto de pandemia, si no tienes marketing digital, no existes. Creo que justamente me quedo con una frase que vi justo en uno de los programas de OnData, me parece que fue aquí en OnData, donde decía que estamos en dos fases, o estamos dormidos o estamos conectados. Y eso quiere decir que cuando nosotros nos vamos a acostar, lo último que hacemos es apagar el teléfono o ponerle o cerrarle el teléfono, digamos. Entonces, si es que no estás conectado, estás dormido. Y si no estás en redes sociales, no existes en este momento. Ujú. Totalmente de acuerdo. Entonces entramos en esta ronda de preguntas rápidas. Daniel, un hábito para todos los días. El ejercicio. ¿El mejor consejo que te han dado? Lo barato sale caro. Recomendaciones finales a la audiencia. Que hagan ejercicio y que se capaciten constantemente. Creo que eso Perfecto. básicamente en este momento. Ujú. Entonces, les voy a contar de qué se trata el juego y los premios que tenemos para hoy. Es un juego sencillo para las personas que siempre nos acompañan, ya saben de qué se trata, pero en todo caso, les voy a poner un video explicando los premios y explicando cómo es lo que vamos a jugar el día de hoy. Entonces, si les parece, les pongo el video ahora. Para el tercer lugar, un juego de cartas, Chuya y Cuquito. Para el segundo lugar, $40 de saldo para jugar en Q-Paddle. Y para el primer lugar, una mantequilla Sisterly Nuts, un café de altura 1600, un bloqueador solar Ática y una prueba rápida COVID a domicilio de Medca. Lo único que tienen que hacer es ingresar en kahoot.it, colocan el game pin que van a ver en nuestra pantalla, ponen su nombre y apellido para que les podamos reconocer, juegan contestando en su pantalla lo que ven en la nuestra. Como recomendación, jueguen en dos pantallas, una para ver las preguntas y otra para contestar. Recuerden que el juego mide la respuesta que sea correcta y también la velocidad de respuesta.
Listo. Entonces, ahora sí, veamos, tenemos grandes premios y comenzaríamos entonces. Lo que sí les digo, hay un pequeño delay con la transmisión hacia Facebook. Ustedes lo están viendo en Facebook. Hay un pequeño delay de unos 15 segundos, así que nosotros ponemos las preguntas con una duración adicional para que puedan contestarlas todos. Como el juego mide velocidad de respuesta, también puede ser que por ahí una persona sienta que no está ganando y sin embargo el rato del rato igual gana. Nos ha pasado unas finales en la última pregunta que ya parecía que todo estaba listo y de repente ganó otra persona. Fíjate, Daniel, decía José Suárez, hoy gano. O sea, él está con todas las ganas. Veamos cómo le va el día. Veamos cómo va el día de hoy. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y así, con eso podemos jugar. A ver. Listo, ahí está. Entonces, compartido. Listo, ahí tienen el game pin, les va a aparecer, o sea, de lo que tú y yo, Daniel, estamos conversando, a la audiencia le aparece tal vez unos 10 segundos, será, creo que estamos viéndolo rápido, veamos. Ahí tienen el pin, es 157818. $157-818. Ya tenemos 6 inscritos. Veamos. ¿Quién más se anima? A ver, tenemos 11 inscritos. Listo, 13 inscritos. ¿Qué dices, Daniel? ¿Esperamos a que lleguen 15 o jugamos ya con dos más, esperemos. 2 más, a ver, veamos. 2 personas más que se animen, están 13. Ya están 14. Y 10 segundos más. A ver. Veamos qué tan atentos estuvieron en la conversación. Decía Raúl Canelos, me preguntaba, ¿me llega el premio Atlanta? Bueno, pero Raúl, obviamente estando en Atlanta, lo que podrías hacer es transferir, si es que ganas cualquiera de los premios, puedes transferirlos hacia alguien tranquilamente. Vero Buccelli decía, premio para el invitado. Fernando González, voy a ganar de nuevo, decía. Quiero jugar pádel, decía Fernando González. Decía, fíjate, Café de Altura 1600 nos está acompañando. Dice, si ganas te mandamos un café Atlanta. Listo, entonces comencemos. Entonces tenemos 17 personas inscritas. Veamos cómo les va. Recuerden que hay un pequeño delay. En sus equipos ya les va a aparecer como las opciones de respuesta, pero no van a saber qué responder hasta que no vean en la pantalla nuestra. Así que comenzamos. Primera pregunta, la clave para un emprendimiento, así como para cualquier empresa, es... Opción roja, mantener una misma fórmula de éxito siempre. Opción azul, adaptarse a los cambios del entorno. Opción amarilla, ver lo que hace el resto y replicar. Opción verde, seguir haciendo lo mismo de siempre.
¿Qué dirías tú? Ahí tienes. Lo voy a poner así como... A ver, 10 segundos más. Ya hay una persona que aún no contesta. El resto ya contestaron todos. Listo, entonces ponemos... A ver, va ganando Daniel B. Segundo, Emilio Gómez. Tercero, Mulki Sebas. Cuarto, hay dos Fernandos entre el cuarto y quinto. Segunda pregunta, la ventaja que tiene un emprendimiento o un negocio pequeño frente a los grandes. Liquidez, capacidad crediticia, flexibilidad o posicionamiento. Veamos. Si te fijas, ahí hay diferentes niveles de delay. Hay algunas personas que ya empiezan a contestar y hay otras personas que en cambio les aparece después. Veamos. Decía que no les puede, que te decía Pablo Díaz, no, él no puede soplarnos, diciendo a ti por lo que te preguntaba qué contestarías. Entonces tenemos 10 segundos más. Ya hay 16 respuestas y 10 personas correctas. Veamos cómo quedan. Sigue Daniel B en primer lugar, Fernando en segundo, Mulki Sebas en tercero. Veamos, siguiente pregunta. Hacer un buen plan de negocios te ayuda a... Opción roja, garantizar que te va a ir bien con tu negocio. Opción azul, minimizar riesgos y maximizar posibilidades de éxito. Opción amarilla, no ayuda para nada. Y opción verde, posicionar tu marca. Veamos qué dicen nuestros concursantes. Ya tenemos 8 preguntas, 11 personas. Le va a llegar hasta el 16, porque hay una persona que creo que por ahí tuvo que, no sé si desconectarse, porque 16 son las que están correspondiendo. Veamos. Y ahora sí quedan 15. Bueno, siguiente pregunta. En esta sí todos... Ah, no, una persona se equivocó. A ver, estamos... Daniel, que parece que va invicto hasta aquí. Primer lugar, Fernando segundo y José su tercero. Veamos. Le siguen de cerca Mulki Sebas y Pablo D. Y la última pregunta. Coffee and Business es un programa organizado por opción roja Disney, opción azul HBO, opción amarilla Netflix y opción verde OnData. ¿Qué dirías tú, Daniel? No me dirás que Disney. Estás con tu micrófono. Ahí sí. Me suena como que OnData, ¿verdad? Veamos qué dice la gente, porque hay veces que por contestar rápido se equivoca. Y ya quedan dos personas más para ver cómo quedan los podios. Todas las anteriores decía Raúl Canelos, el delay me está matando en Atlanta. Y hay una persona que contestó HBO. Listo, entonces los premios quedan de la siguiente manera. En tercer lugar, José Su,
Felicitaciones. En segundo lugar, Fernando. Y en primer lugar, ahora veamos, Daniel B. Les pido a los 3 ganadores que nos contacten por mensajes y a través de nuestras redes sociales y así coordinamos la entrega de sus premios. Les agradecemos y obviamente felicitarles también por haber ganado. Decía, parece de HBO con ese entrevistador. Bueno, a ver, veamos entonces. Normalmente siempre hacemos, ahí hay una persona, se está quejando del esposo, decía, qué lento mi marido, decía Ana María Lavie, decía, ya tenía las respuestas del Daniel B, decía Fernando. Amarre, dice Fernando. Segundo, decía Fernando Ayo, felicitaciones, la próxima gano el primero. Bueno, siempre hacemos nosotros un resumen de los puntos más importantes que hemos conversado durante el día. Es importante, decía Daniel, el público objetivo entender y además después lo ligó con las redes sociales, con el conocimiento de tu público y en función de eso adaptar cuáles son las redes que mejor te convienen para tu negocio. Hablabas también de la constitución, de la formalización y evitar obviamente el emprendimiento informal, que también estoy de acuerdo. Mencionaba Daniel que sí recomienda hacer estudios, sí recomienda hacer planes, que tal vez no los ha hecho, pero sí, con toda la experiencia que tiene, sabe que es lo ideal y sabe que es bueno hacerlo. Muchas veces como que la intuición puede ayudar, pero tal vez minimizar riesgos de alguna forma también ayuda. En la crisis puntualmente hablaba de que es importante negociar con los empleados, con los colaboradores, con los diferentes proveedores, negociar evidentemente. Se considera, Daniel decía que se considera un aprendiz de emprendedor. ¿Por qué? Porque evidentemente ahorita estamos aprendiendo desde cero todos, porque todo ha cambiado y todo creo que va a seguir cambiando, así que hay que seguir aprendiendo, hay que seguir capacitándonos y esa es una recomendación que también la hago yo hacia todos y me incluyo en ese sentido. No enamorarse, también mencionaba Daniel, no enamorarse de la idea de negocio, hay que ser súper objetivos para poder saber si es que realmente hay que ponerse el negocio o en su defecto hay que seguir con ese negocio. No enamorarse me parece que es súper importante. Y finalmente, si no estás despierto, que mencionabas, Daniel, es porque estás dormido. Me parece genial. Sí, ¿perdón? Si no estás conectado. Claro, si no estás, yo lo tomé como si no estás despierto, es porque estás dormido. Si no estás conectado, estás obviamente dormido, no estás en nada. Te agradezco de verdad, Daniel. Tenemos muchos mensajes de felicitaciones, muchos mensajes que te están mandando abrazos. Ha sido una conversación súper interesante y esperamos que en un futuro cercano podamos hacer otro programa como este y obviamente sí, darnos un abrazo en persona. Así que te agradezco de verdad, Daniel, por tu tiempo, por tus respuestas y por habernos aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Juan Esteban. Te mando un fuerte abrazo. Y a todos los que están ahí también. Ya les vas a ver después ahí todos los comentarios que están ahí. Sigue molestándote algunos de lo que estoy viendo. El próximo jueves 13 de agosto estaremos conversando con Cristina Santamaría y Fernanda Franco. Ellas son emprendedoras exitosas y nos van a contar su negocio, su emprendimiento, Marketing Lab. Todo este mes de agosto hemos hablado y hablaremos de emprendimiento. Te mando un fuerte abrazo. Daniel, recuerden que nos pueden seguir en Facebook como OnDataS o en Instagram como ondata.es. Soy Juan Esteban Portilla. Nos vemos la próxima. Te mando un fuerte abrazo y espero que sea en poco tiempo de persona, Daniel. Ya nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.